Hola, muy buen día para todos, compañeros incelistas. El día de hoy les pido disculpas, me voy a ausentar, pero vamos a hacer una clase de manera virtual. Y recuerden que pues es muy importante poder abordar todo el tema de lo que tiene que ver un poco con las magnitudes eléctricas y que podamos de esta manera poder desarrollar una pequeña tarea que les voy a dejar que es muy sencillo y es básicamente ir a un vehículo, cualquier tipo de vehículo y poder confirmar en este caso el consumo de corriente oscura. Bueno, arrancamos acá con un pequeño ejercicio que nos está indicando y es acerca de lo que yo les he venido diciendo y es, nosotros cuando tenemos ese circuito eléctrico y cuando tenemos esas dificultades, esas fallas, normalmente debemos confirmar esas magnitudes eléctricas. Fijémonos que acá, compañeros, tenemos una fuente dependiente de voltaje, que en este caso, pues, si estamos hablando de un vehículo, tenemos una batería de 12 voltios con un circuito que está conectado en serie. Aquí tenemos una carga objetivo. Fíjense que recuerden que todos los circuitos eléctricos, en este caso, tienen un fusible, un elemento de control, la carga y en este caso la Tierra. ¿Qué está midiendo en este caso el circuito eléctrico? El circuito eléctrico está midiendo la caída de voltaje que tiene o que está consumiendo este bombillo. En este caso, como es un único bombillo, y recordemos que en ese circuito en serie tenemos una única carga, aquí estamos visualizando que se está consumiendo 12.6 voltios este bombillo. Y esto, recuerden que siempre les he dicho, al final del ejercicio, cuando tenemos normalmente un circuito que viene, un circuito en paralelo, y luego vamos a ver una parte que es el circuito en serie. Estamos viendo que en esta parte del circuito tiene un único camino por donde circula la corriente eléctrica, por lo tanto aquí estamos viendo una caída de voltaje o cuál es el voltaje que está consumiendo en este caso el bombillo. Pasamos a otra parte que es muy importante y que les va a servir, compañeros, para lo que tiene que ver con ¿cómo verifico un consumo de corriente? Recordemos que la corriente es una de las magnitudes eléctricas que siempre vamos a encontrar en este caso a través de un circuito eléctrico. Acá tenemos nuevamente una fuente dependiente de voltaje, tenemos un DEVOM o un multímetro. Fijémonos que el multímetro está en escala de amperios y fíjense que el circuito acá está abierto. ¿Sí? Acá vemos el elemento de control, tenemos un ejemplo de un pictograma de un diodo emisor de luz y una tierra del circuito. Recuerden que por favor que esta parte del video que les estoy colocando, por favor, para que ustedes lo puedan pasar o plasmar en sus cuadernos y tenerlos en apuntes. Entonces, fijémonos que recuerden que cuando yo les estaba explicando en la clase anterior que utilizamos varios vehículos de los compañeros de clase, yo llevé una pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica normalmente, como les he dicho, puede medir esa corriente a través de esa inducción electromagnética, donde usted no necesita como tal abrir el circuito eléctrico, pero sí necesita realizar esa medición. Para este caso, piense que el circuito está desconectado. Ojo porque tenemos que tener el circuito desconectado si yo tengo el caso de un multímetro. Entonces, ¿cómo miro en este caso cuánta corriente está circulando? En este caso, esta ilustración nos está mostrando es que está midiendo corriente eléctrica no con una pinza perimétrica, sino con un DEVOM o un multímetro. Miren que una parte del lado se conecta al multímetro y esta parte va al negativo. Si se dan cuenta, ¿por qué aquí al positivo? Porque esta parte viene el positivo y esta otra parte del circuito que vemos acá viene el negativo, ¿correcto? Entonces por eso lo conectamos así para que nos dé el consumo de amperios en una polaridad correcta. En este caso, esta corriente eléctrica que está circulando por acá es de 0.63 amperios o 630 miliamperios. Ahora miremos acá otra característica muy importante y es esa parte clave para el diagnóstico, compañeros, de INSEL. Y es, estamos viendo en este caso que es un multímetro que se observa que es muy sencillo. Tenemos primero en qué magnitud eléctrica la estamos viendo que es en ohmios y fíjense en acá algo importante. Tenemos nuevamente nuestra batería, tenemos un fusible
tenemos un elemento de control o interruptor y acá tenemos una carga objetivo. También lo podríamos llamar como una resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica está conectada a tierra, pero fíjense en que estamos verificando esa resistencia eléctrica con el interruptor abierto. Recordemos, siempre que vayamos a medir la resistencia eléctrica, debo tener desconectado el circuito eléctrico para poder medir la resistencia de lo que yo quiera verificar. En este caso, pues la resistencia eléctrica por medio del multímetro, estamos viendo acá en este gráfico que estamos viendo como tal una medición de resistencia eléctrica. Ahora pasamos acá a algo que parece muy bacano, amigos, y es resulta que yo les he dicho que siempre cuando usted está realizando un diagnóstico, lo primero que tiene que ver, y si ustedes se dan cuenta de todo este tiempo que llevamos abordando lo que tiene que ver con electricidad automotriz, nosotros estamos hablando de que usted en un vehículo pues va a tener, pues por lo general van a haber dos tipos de circuitos, los cuales son un circuito serie y un circuito paralelo. Acá vemos como tal que tenemos una batería dependiente de voltaje 12 voltios, un fusible, el elemento de control y una carga. Fíjense acá lo siguiente. Este circuito eléctrico está conectado a tierra. Por lo tanto, aquí en teoría imaginémonos que el bombillo está encendido en este momento. Esta prueba se denomina medición de caída de voltaje. ¿Y por qué se dice medición de caída de voltaje? Estoy verificando cuánta energía está antes de la carga y también la puedo verificar cuánta energía está después de la carga. Fíjense que está acá el bombillo. Mire que acá viene un positivo, positivo, positivo y antes de ese punto, un extremo, miren que acá está el multímetro en voltios, un extremo está en voltios y el otro está a tierra. Por lo tanto, nos debe dar acá el voltaje de batería. Diferente si yo colocara este extremo en este punto nos debería dar, en este caso, pues los 12 voltios. Acá estamos viendo, en el anterior, recuerden que vimos cuánto era la caída de voltaje antes de la carga. Recuerden esto, la caída de voltaje antes de la carga o el voltaje antes de la carga debe ser la fuente de alimentación. Batería de 12 voltios, por lo tanto, aquí antes de la carga nos deben medir los 12 voltios. Para este caso está posterior de la carga. Fíjense que tenemos igualmente, estamos midiendo en este caso no el voltaje, sino la resistencia. Aquí hay algo importante y es que yo les he dicho, una falla en un circuito eléctrico o la podemos tener en dos lugares importantes que pueden ser tanto el lado positivo como el lado negativo. En este caso, pues si yo voy a verificar la tierra de cualquier tipo de circuito, miren que debe ser lo más cercano a cero, en este caso 0.01 ohms. Por lo tanto, aquí están midiendo que la parte negativa del circuito efectivamente está conectado directamente a tierra. Recordemos que en todos los vehículos, sea un Ferrari, un Maserati, un Kia, un Toyota, pues el lado negativo del circuito va a la carrocería y toda la carrocería del vehículo en este caso es negativa. Es muy importante que confirmemos en este caso esa parte de lo cual pues siempre hemos hablado constantemente. Ahora, nos están midiendo acá algo que me parece muy bacano y es, ¿qué está midiendo ahí, señores? Ahí, en este caso, estamos midiendo, pues, cuál es la caída de voltaje. En este caso, esa caída de voltaje nos está indicando que es de 0 voltios, pero lo cual nos estaría indicando, si ustedes se dan cuenta, aquí deberían medirnos realmente 12 voltios. Por lo tanto, en este circuito eléctrico estamos midiendo una caída de voltaje, pero estamos observando que se tiene una dificultad o un problema con el circuito eléctrico. Quiero preguntarles algo acá que me parece importante y es, ¿cuáles son los términos que pueden aplicarse de amperaje, encerrar en un círculo todas las opciones que se quedan aplicables? Pero recuerden que la corriente eléctrica o cada vez que fluye una cantidad de electrones en un circuito cerrado, hablamos de corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se denomina como corriente o como flujo de corriente
Y de acuerdo a esto que ustedes acaban de escuchar, por favor puedan seleccionar la información de una manera, pues de lo mejor posible y que de esta manera, pues ustedes lo tienen. Este tipo de información que ustedes lo van a tener en un video, les pido el favor de que lo puedan leer, lo pueden mirar varias veces y de esta manera empezar a comprender esa parte porque lo que vamos a hacer después ya en clase y en las prácticas que vamos a desarrollar es, bueno, tener esos circuitos que tiene el vehículo y poder analizar y cuál es ese valor esperado versus cuál es el valor que está viendo en este caso y todo el tiempo analizando para que nos sirva de esta manera con el tema de diagnóstico. Esta es una tabla que yo les estoy colocando acá porque me parece muy importante y es que he visto que algunos de ustedes ya tienen su multímetro, pero si no lo tenemos claro en qué posición colocar, pues acá aquí podemos tener dificultades. Por favor, los invito a que en sus cuadernos coloquemos esas tablitas y escriban, investiguen en internet. Todos somos millennials, pueden en este caso verificar en internet y quiero que coloquen qué es el significado al frente de cada una de estas siglas, porque esto es lo que vamos a encontrar que puede aparecer en los diferentes manuales de vehículos automotrices y todo ese tipo de magnitudes que son demasiado importantes. Aquí vemos que lo son BDC, MVDC, VAC, UDC, UAC, UVAT, ULOW, ohmios, K ohmios, M ohmios, ADC, MA, porcentaje tarea, HZ que es Hertz, micro, SEC y PWM. Aquí pues como parte del resumen de lo que hemos visto, dentro de los componentes que vimos anteriormente el día de hoy, el fusible, señores. El otro día que estamos verificando este Fiat, veíamos que el fusible siempre va a ser importante para el circuito. El fusible es ese elemento que nos permite proteger el circuito eléctrico que no hayan sobrecargas. Aquí los invito a que podamos leerlo, lo puedan detener, pausar el video, entender y recuerden que todo esto lo necesito para que queden en sus cuadernos para previamente poder verificarlo. También les estoy colocando lo que tiene que ver con cables, conductores, aislantes, cargas y tierra para que por favor lo lean, coloquen su resumen y lo puedan colocar en sus cuadernos. Como se pueden dar cuenta, esta actividad no va a ser una actividad que les vaya a consumir muchísimo tiempo. Somos conscientes de que viene un fin de semana, pero hay que aprovechar el espacio y que ustedes puedan realizar esto en sus casas, verlo, digerirlo, comprenderlo y de esta manera poderlo plasmar en sus cuadernos. Cuando yo les esté preguntando, pues lo podamos responder fácilmente. Este es un circuito que quiero que lo vean. Este circuito, por favor, necesito que me ayuden a conseguir los componentes. Quiero que hagamos este circuito y ese tipo de circuito que ustedes lo puedan desarrollar, si no lo pueden armar en sus casas, les pido por favor que puedan llevar esos componentes para la próxima clase. Lo armamos y es necesario responder cada una de estas 17 preguntas para que podamos abordarlo. Y es cómo comprender en este caso, cuándo medir en esas caídas de voltaje, en esos puntos, para que usted pueda empezar a determinar esa parte del diagnóstico. Pero como necesitamos tener los materiales para cuando vayamos a armar esto, les pido el favor de que lo puedan conseguir y llevar. Pero ¿cómo lo vamos a analizar en clase? A continuación les voy a explicar. Fíjense acá que tenemos un circuito. Este es un pictograma, compañeros, que corresponde a una batería de 12 voltios. Miren que tenemos un único circuito eléctrico, por lo tanto, en ese único circuito eléctrico tenemos tres resistencias en serie, ¿cierto? ¿De cuántas esas tres resistencias en serie? Estas tres resistencias en serie son de la misma resistencia eléctrica, ¿listo? Y nos están preguntando si esta batería es de 12 voltios, un ejemplo, y tenemos en este caso tres resistencias iguales. Por ley de Ohm sabemos que la resistencia equivalente serían 6 ohmios y por ley de Ohm sabríamos que esa corriente eléctrica sería en este caso de 2 amperios. Por lo tanto, en un circuito eléctrico
la resistencia eléctrica es la misma en cada uno de sus puntos, por lo tanto, nos están preguntando en el punto A cuánta corriente eléctrica hay, por lo tanto serían 2 amperios, en el punto B cuánta corriente eléctrica hay, por lo tanto serían 2 amperios, y en el punto C cuánta corriente eléctrica va a haber. ¿Por qué? Porque en un circuito en serie el amperaje es el mismo. Ahora nos dicen algo importante. ¿Cuál es el voltaje disponible en cada una de las resistencias? Recuerden que en un circuito en serie, que el circuito en serie se caracteriza porque solo hay un camino. En este circuito en serie, como tal, vamos a ver que tenemos 12 voltios dividido entre 3, por lo tanto nos va a dar que cada una de las resistencias va a tener una caída de voltaje de 4 voltios para que al final usted sume la caída de voltaje de cada una de las resistencias y de esta manera usted pueda comprender esa magnitud eléctrica que recuerden que en una parte en un circuito eléctrico, como lo hemos hablado, podemos tener al final esa parte. Ahora estamos mirando un circuito en paralelo. Recordemos que en esa característica importante del circuito en paralelo es que tenemos el mismo voltaje para todas las cargas. Aquí hay algo interesante y es, tenemos una batería de 12 voltios, tenemos una, dos y tres resistencias, en este caso que todas son de 3 ohms. Y nos preguntan, ¿cuánto es el amperaje que está consumiendo? Entonces, para hacer esto, recordemos que tenemos que tener la resistencia equivalente. La resistencia equivalente en este caso vendría a ser A1, porque la resistencia equivalente en este caso es menor que la menor. Y si usted mira, en este caso, eh, eh, tenemos tres resistencias de la misma especificación y si hallamos esa como tal, esa, esa resistencia equivalente nos daría un ohmio. Y en este caso, pues teniendo una resistencia equivalente de un ohmio y teniendo en este caso la, el voltaje de 12 voltios, pues nos daría la resistencia equivalente. Para este caso, señores, teniendo esa resistencia equivalente, que ya sabemos que es menor de 3 ohms, para que por favor ustedes la desarrollen, nos daría una corriente eléctrica de 12 amperios. Pero resulta que esa corriente eléctrica, pues recuerden que se va a disminuir o se va a dividir en cada una de las cargas eléctricas que vemos a continuación. Y nos preguntan, ¿cuánto es la alimentación acá? En A, pues son 12 voltios, porque fíjense que acá tenemos los 12 voltios, en B igualmente tenemos los 12 voltios y en C tenemos los 12 voltios. Acá vemos, utilizando la figura que estamos viendo aquí en continuación, cuánto mide la caída de voltaje a través del circuito abierto. Y acá vemos algo muy importante y quiero que piensen, señores, en todo el tiempo lo que hemos hablado, lo que tiene que ver con diagnóstico. Fíjense en acá que tenemos una batería de 12 voltios, pero nos está mostrando acá el gráfico que la batería está, el multímetro está conectado en este extremo y en este otro punto. En medio de estos dos, el circuito está abierto. Por lo tanto, si el circuito está abierto, miro que esta parte vendría a estar energizada positivamente y esta parte estaría energizada negativamente. Por lo tanto, el multímetro acá nos marcaría la tensión de la batería. Si selecciona amperaje, ¿sería posible medir amperaje en el circuito? ¿Sí o no? ¿Por qué? No porque el cable rojo, o sea, esta conexión que parece que estuviera en serie, no va a poderse medir amperaje porque recuerden que para medir amperaje usted tiene que cambiar de este punto a este punto para realizar la conexión de amperaje. Aquí pues estamos ya finalizando un poco porque este video no queremos que sea tan extenso para ustedes. Y es que recuerden siempre por favor analizar cuando un circuito no funciona, ya sabemos que no va a haber circulación de corriente eléctrica. Aquí vamos a leer algo rápidamente y nos dicen, circuito abierto, típicamente los circuitos abiertos se revelan como un circuito que no está funcionando. Cuando hay un circuito abierto, no va a estar funcionando. Esto se debe al hecho de que la corriente no puede fluir. Recuerden que cuando un circuito está abierto,
no hay circulación de corriente eléctrica. Como resultado, la manera más eficiente es identificar el circuito que está abierto, rastreando el voltaje. Esto es porque la tensión de la batería estará disponible hasta el punto en que se encuentra la apertura, dado que solo es una extensión del poste positivo de la batería. Y acá nos muestran algo realmente que cuando ustedes puedan, recuerden que esto queda como video, ustedes pueden avanzarlo, pueden atrasarlo. El video es para ustedes, compañeros. Quieren, queremos analizar. Entonces miren que siempre, por favor, que ustedes tengan dificultades y que obviamente entiendo que hay dificultades de pronto para encontrar los diagramas eléctricos, ustedes tienen que, imagínense que están mirando acá, por donde acá sobrepuse esta imagen, pero usted tiene este circuito que es un circuito en serie. Y recuerden que a pesar de que en los vehículos, como hemos hablado, está conectado en paralelo, al final el circuito está conectado en serie. Y aquí tenemos un fusible, perdón, una batería de 12 voltios, su fusible, y tenemos dos resistencias. Pero fíjense que aquí está imaginariamente abierto. Y nos dicen, en función de voltios, cuánto nos marcaría A y cuánto nos marcaría B. Y miremos, analicemos acá. Usted tiene abierto el circuito acá, ¿cierto? Por lo tanto, si usted coloca acá en voltios de este punto a tierra, A me marcaría 12 voltios. ¿Por qué? Porque este lado está conectado al positivo de la batería. Pero si miramos del otro lado, en B, por ejemplo, en B, si verificamos acá el positivo del multímetro a tierra, pues B nos va a dar 0 voltios porque miren que en ningún momento está conectado. Por lo tanto, usted puede diferir o en este caso decir que el circuito está abierto por esas verificaciones básicas, pero que son realmente muy importantes, compañeros, para que ustedes lo puedan realizar. Aquí vemos cuando hay un problema en el circuito, el circuito que esté en este caso, que esté abierto. Miren que es exactamente lo mismo. En A nos va a medir acá 12 voltios y en B pues nos va a medir 0 voltios, por lo tanto sabemos que de este punto a este punto es donde se encuentra pues abierto el circuito. Esto es un diagrama esquemático muy sencillo, pero que estoy seguro que si lo vemos, lo comprendemos, van a solventar muchas dudas. Recuerden que en la próxima clase estamos abiertos para que ustedes puedan preguntarnos todo tipo de observaciones que tengan, si le pareció una manera diferente que nos podamos comunicar, bienvenidos. Acá estamos viendo algo, pues, y es que quiero que ustedes, por favor, miren este circuito y analicen qué estaría pasando acá. Y es que recuerden que no solamente hay problemas de circuitos abiertos, sino que también puede existir problemas de cortocircuitos eléctricos o que exista una resistencia eléctrica. Eh, Resulta que yo les he dicho que en medio de los circuitos eléctricos pueden haber otras resistencias y que esas resistencias, si están conectadas en un circuito en serie, pues van a generar un consumo de energía adicional que se llamaría caída de voltaje y que puede afectar el circuito. Los invito que miren este circuito, lo analicen y para la próxima clase vamos a discutirlo sanamente entre todos. Acá vemos algo, la verdad es muy chévere, muy bacano, y es normalmente pueden existir cortocircuitos, pero ¿de qué manera usted llama un cortocircuito? Usted lo puede llamar que ese cortocircuito puede ser tanto en el lado positivo como en el lado negativo. Acá vemos una parte muy interesante y es ¿dónde está el cortocircuito? Resulta que el fusible que vemos acá está ya se quemó, pueda que se haya quemado el circuito o usted quita el fusible de la alimentación. Al diagnosticar el corto o energía sospechosa, la tensión de alimentación normal debe ser aislada del circuito. Entonces, lo primero es, si usted tiene un corto, quite el fusible y ahora sí mida en los puntos A, B, C y D. El interruptor, asegurar que el circuito no tenga ninguna entrada solicitando, o sea, que por este lado el interruptor lo vamos a abrir porque no queremos verificar si efectivamente el circuito está en cortocircuito. ¿Cómo sabemos que el circuito está en cortocircuito en este lado? Yo desconecté el fusible y miren que aquí abrí el circuito. ¿Cuándo usted lo va a desconectar el fusible? Como lo vimos con el Fiat, con el Picanto, ustedes se vieron que yo les llevaba a la fusilera al motor. Si ustedes quitan ese fusible,
pues de este caso, pues vamos a ver que pueden verificar esa parte para quitar la energía del fusible. Entonces, fíjense que acá A nos va a dar 12 voltios porque mire dónde está el corto y todo esto está conectado en serie. Por lo tanto, A nos va a dar 12 voltios acá. Si usted lo pasa acá, mire que los 12 voltios lo comparte acá, por lo tanto nos va a dar 12 voltios. Si mido C, también me va a dar 12 voltios porque miren que va acá. O sea, estos puntos A, B o C o D me indican que usted tiene su multímetro colocado en voltios, con el extremo acá del multímetro en voltios positivos y en la otra parte a tierra. Por eso, tanto A, B, C o D nos dan en este caso 12 voltios. Ahora miremos diagnosticando un corto de energía. Es exactamente el mismo ejercicio y usted puede acá mirar quitando el fusible. Eh, si usted en qué punto nos daría 12 voltios, nos daría, fíjense que en A nos da 0 voltios porque no está leyendo aquí energía. Pero de B para allá, B, C y D, ustedes se van a dar cuenta que nos está marcando 12 voltios. Por lo tanto, podemos decir o deducir que esta parte del circuito es la que está en cortocircuito. El corto a tierra, ¿cómo lo hacemos? Quiero que analicemos acá. Corto a tierra es grave, compañeros, porque cuando hay un corto a tierra, si esta parte es positiva y hay un negativo acá, pues este fusible que está acá se va a quemar. Por lo tanto, ¿usted qué tiene que hacer? Si el, perdón, si el circuito se quemó el fusible, lo primero es quitar el fusible, no colocarlo, pero mire lo que hacemos acá. Colocamos el multímetro en función de voltios, el extremo positivo del circuito a voltios y el negativo a cada una de estas mediciones. ¿Para qué? Para confirmar que, mire aquí, ¿cuánto nos daría A? Nos daría 12 voltios, indicando que esta parte del circuito está corto. B nos daría 12 voltios, C nos daría 12 voltios y D nos daría 12 voltios. ¿Por qué? Porque recuerden que usted tiene un extremo del multímetro conectado al positivo y con nosotros estoy confirmando la Tierra. Ya para finalizar, y no quiero como tal ser tan extenso, quiero hablar de los alternadores. Recuerden que los alternadores son esas máquinas eléctricas que se encargan de transformar la energía mecánica o el movimiento rotacional del motor en una energía eléctrica, en este caso con corriente alterna trifásica. En un alternador típico es esta máquina que puede generar esa corriente eléctrica alterna trifásica, pero recordemos que tenemos un puente rectificador y finalmente este puente rectificador pues se encarga de convertir la corriente alterna en corriente DC. En el numeral 1 vemos el estator, en el numeral 2 vemos el rotor, en el numeral 3 vemos las aspas, en el numeral 4 el puente de corriente directa, en el numeral 5 el que limita el voltaje que se llama regulador y en el numeral 6 la polea, que recordemos que las poleas pueden ser un daño en el sistema del alternador y pueden ser una polea libre unidireccional, que si tienen dudas, o igual Diego que trabaja todo el tiempo con arranques alternadores, nos puede dar una muy buena explicación. Pero básicamente un elemento unidireccional es una rueda libre que gira en un sentido de girar libremente y en cambio en el otro no. Cuando no giran libremente ninguno de los dos, hay que cambiarla porque es una carga excesiva, o cuando gira libremente en ambos sentidos, no se transmite la fuerza de la polea al alternador y podemos tener dificultades. Acá ya estamos finalizando, pues quise colocar un tema, puede ser de cualquier marca, por ejemplo, de Volvo. Hay alternadores modernos, como lo vemos acá, y miren acá lo que hablábamos el otro día con lo del Kia Picanto. Aquí existe, dependiendo de los tipos de vehículos, unas unidades como puede ser la unidad de carrocería de un vehículo, la computadora del motor y el alternador. En este caso, para este tipo de marca, la SEM se conoce como la unidad de carrocería, la SM como la computadora del motor y el ACM como el alternador. Pero quiero que acá veamos algo interesante y es que fíjense en que entre este controlador y este otro controlador existe red de comunicación CAN, pero entre el controlador SM y el alternador tenemos LIN. La regulación de la carga depende del diseño de voltaje, el regulador dependiendo de la forma,
Y recordemos que dependiendo de las cargas que tenga el vehículo, es decir, luces, aire acondicionado, se comunican estas dos unidades por medio de comunicación CAN, pero aquí se utiliza un tipo de comunicación maestro-esclavo. Aquí vemos la tarea que les voy a pedir, que es para ustedes, no es una tarea difícil. Quiero que ustedes verifiquen la corriente oscura de la batería. Hay un compañero de ustedes en clase que tiene este mismo multímetro. Lo va a colocar, por favor, en función de DC, en modo de amperios. Miren que el negativo acá, el positivo en amperios. Desconectan el negativo de la batería y simultáneamente lo vamos a ver cómo medir la corriente aquí a continuación. Acá quería mostrarles cómo, pues con un osciloscopio es como uno puede ver esa comunicación que está teniendo el alternador con un vehículo. Y aquí ya era lo que, por ejemplo, cuando Diego llevó el osciloscopio, no sé si se les familiariza este, mire que esta es una forma de comunicación LIN en un alternador y que les estaba mostrando también la forma de comunicación LIN en el ingeniero que cuando nos mencionó que era BSM, Battery Management System, un sistema de control de la batería. Y estos dos tipos de comunicación son iguales. Pero acá les traigo algo muy bacano, muy interesante y es, resulta en el tipo de comunicación maestro-esclavo siempre debe existir este tipo de trama. Mire que esta trama, de pronto cuando miren el video, ustedes se van a dar cuenta que tiene un comportamiento muy similar. Esta es la trama que envía el controlador maestro, señores. En este caso, este controlador maestro le manda la información así y va a ser ese tipo de trama o forma de onda. Para cuando el controlador maestro envíe esta orden, ¿se acuerdan de unidireccional? Sea en este caso el alternador que responda de esta manera. Es básicamente. Y acá les traigo este pequeño video para que lo analicemos. Y es lo que yo quiero que ustedes confirmen con corriente oscura. Acá vemos un multímetro en naranja y vemos vemos en este caso, como les estaba mostrando acá, tenemos un cronómetro, un multímetro que quiero que analicen cómo está conectado y miremos acá a continuación este video. Les tenía acá. Perfecto. Ahí está el carro desbloqueado con un consumo bastante alto. Vamos a bloquear. Listo. Y usted retira la tarjeta y vamos a contabilizar cuánto se demora el vehículo para entrar en modo sleep. Arranca con un consumo alto, de 2.5 amperios, bastante alto. Ese consumo alto probablemente sea porque cierra los espejos, hace el barrido del cierre de los vidrios. Vamos a ver cuánto se nos demora. Ahí ya bajó a 1.90. Creo que bajó más rápido que ahorita. Sí. Y así hasta que se estabilice en su consumo mínimo. Es una de las pruebas, es una prueba muy común porque esto es una queja muy frecuente de los clientes en los talleres. Siempre, ay, que la batería me está descargando. Y más aún cuando los carros comienzan a meterle que por ahí pantallas o alarmas o ahí sigue bajando, ya vamos en 1.7. Todo ese tipo de accesorios adicionales van bajando. Ahí vamos en 57 miliamperios, 29. Y estamos próximos a... Ahí serían 170 miliamperios de consumo en este momento. Ya estamos próximos a llegar al consumo mínimo. Y ahí llegamos. Listo, ahí llegamos al consumo. Entonces, como se podrán dar cuenta, más o menos tardó alrededor de 2 minutos, compañeros. Y estos son vehículos modernos. Fíjense acá que este es el negativo de la batería. Y en ese negativo de la batería es como sucedió la magia, porque usted tiene que abrir ese circuito en serie para medir la corriente y medir que esa corriente sea muy cercana, alrededor de los 50 miliamperios. Igual en un documento que les voy a compartir está la explicación para que por favor todos ustedes puedan realizar ese consumo de amperaje solamente con el vehículo apagado, por favor, para no quemar los fusibles de sus multímetros. Ahí está el carro.
De nuevo, les quiero agradecer este espacio. Muchísimas gracias y espero que haya sido provechosa un poco de lo que vimos el día de hoy de diagnóstico en general, de lo que confirmamos en la clase pasada, de lo que era la red de comunicación Link. Traté de mostrarles la trama y el día de hoy para finalizar, que ustedes puedan tener un vehículo y verificar la corriente oscura de la batería, el cual está explicado en un documento que les voy a compartir. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana.